Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestro noticiario Derecho Humanista Informa TV. El día de hoy, viernes 13 de julio, veremos lo más interesante. En materia nacional, veremos que la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California supervisará los retenes militares. Además, veremos que la Comisión de Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal pide que no se dejen desamparados a los migrantes. En materia internacional, veremos que la Organización de Amnistía Internacional dice que México está entre las naciones en que más violaciones hay a los derechos humanos de los periodistas. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Estamos listos para presentarle lo más interesante en materia nacional. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 09/2012 al jefe delegacional de Cuauhtémoc por la omisión de una política pública integral para prevenir la trata de personas, en particular la explotación de la prostitución ajena, y en vez de ello generar un corredor sexual que ayuda a los proxenetas. Como resultado de la queja interpuesta por Teresa Ulloa Ciao Ruiz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Asociación Civil, la comisión considera que en esta recomendación que se hizo, las acciones de la delegación se realizaron sin analizar las condiciones en las que se desarrolla dicha actividad y las consecuencias que podrían generarse, tales como la naturalización de espacios en los que se ejerce la prostitución con presencia de vigilantes o como facilitadores de contextos de trata y otras formas de explotación. La coordinadora regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Baja California, Gabriela Navarro, presentó este miércoles un informe sobre las instituciones que han recibido quejas y destacó que el Ejército, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República son las que encabezan esta lista, aunque declaró en su mayoría se concilian y no de todas se formula una recomendación. En entrevista a la responsable del organismo en el estado, dijo que en 5 años han sido alrededor de 400 las quejas registradas contra la Secretaría de la Defensa Nacional allá en Baja California. Además, agregó que en segundo lugar en el número de quejas en la entidad se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales se pueden llegar a conciliar, ya sea por falta de medicamentos u otras cuestiones. Además, también manifestó que le siguen otras autoridades como la Procuraduría General de la República. Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, dio a conocer que el trato que las autoridades estatales, municipales y federales están dando actualmente a los migrantes centroamericanos que quedaron varados en el sur de la entidad por los daños que sufrió el puente del ferrocarril en los límites entre Veracruz y Oaxaca ha sido un trato muy bueno. El ombudsman veracruzano comentó que básicamente se está vigilando que se respete lo que se dice en la Constitución, que cualquier persona que pise el territorio mexicano tiene los mismos derechos. En torno a esto, el defensor de derechos humanos también comentó que actualmente no tienen reporte de un cerco sanitario para los indocumentados. En su mayoría estos son hondureños, ya que por eso el personal de la Secretaría de Salud se encuentra con ellos para poder evitar cualquier problema de ese tipo. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, más de 150 quejas han sido atendidas en lo que va de este año, siendo el común denominador los abusos de las corporaciones de seguridad pública. Omar William López Ovalle, presidente de la comisión, lamentó que se sigan presentando este tipo de prácticas, más aún cuando se trata de personas e instituciones que deben inspirar confianza a la población. El defensor de derechos humanos dio a conocer que en breve estarán presentándose 3 recomendaciones dirigidas, una a la Procuraduría General de Justicia
y 2 a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, con el único objetivo de que se proceda en consecuencia para contribuir a mejorar su funcionamiento e intervención con la ciudadanía. Capacitadoras y capacitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí están impartiendo un curso a policías de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, esto sobre prevención social de la violencia y manejo para la paz, con la meta de llegar a 300 policías a lo largo de 6 semanas. Al respecto, José Ángel Morán Portales, presidente del organismo Defensor de Derechos, reconoció la sensibilidad de autoridades policiales que le dan la importancia a estas capacitaciones de forma permanente para que los servidores públicos sobre todo se capaciten en materia de legalidad y de protección a los derechos de todas las personas. Cabe señalarles que al finalizar este curso, cada una de las personas capacitadas deberán conocer los antecedentes y la situación actual de los derechos humanos, el concepto de seguridad ciudadana y su diferencia con la seguridad pública, cohesión social y legalidad. La Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California indicó que estará supervisando los retenes que el Ejército Mexicano mantiene en las carreteras de la entidad a fin de poder garantizar el respeto al derecho de tránsito de las personas que circulen por ellas. El titular del organismo, Arnulfo de León Lavenant, aseveró que se busca garantizar el buen trato y el respeto a las garantías de aquellos ciudadanos y visitantes que transitan por las carreteras de la entidad. En dichos retenes, vale la pena mencionar, se estará instalando una serie de carteles en los que se informe al ciudadano y ciudadana que tiene derecho a que se le brinde un trato digno y respetuoso y que cualquier violación a sus derechos fundamentales puede ser denunciada a los teléfonos gratuitos al 01800267342 o bien a los números del organismo en Tijuana al 664-973-2373 o con terminación 77. O bien vía correo electrónico a la dirección procuraduría@derechoshumanos.sbc.org. El personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas recibió este pasado martes la capacitación titulada Prevención e Incidencia de Hechos de Tránsito, Concientización y Educación Vial, esto por parte de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad de aquel estado. El ombudsman zacatecano Arnulfo Joel Correa Chacón aseguró que para el organismo defensor de derechos humanos es muy importante la formación de sus trabajadores y trabajadoras, por lo que convocó a su personal a que sea un ejemplo y fomente la cultura de la legalidad y la transparencia. Por su parte, Agustín Jaime Arellano, director de Tránsito, mencionó que este programa de capacitación ha tenido una gran aceptación en aquel estado, lo que les ha ayudado a poder salvar vidas y a su vez aportar a una mejor educación vial. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, llamó al Estado mexicano a aplicar políticas públicas incluyentes orientadas a eliminar la marginación y discriminación de personas con discapacidad, ya que eso, dice, les impide igualdad de oportunidades políticas, sociales y de desarrollo económico. Así lo dijo al participar en la ceremonia en la que se iniciaron acciones para convertir a Tizayuca, Hidalgo, en el primer municipio certificado 100% inclusivo en México y Latinoamérica. Además, ahí explicó que la accesibilidad va mucho más allá de la construcción de rampas. Mediante un comunicado, el organismo defensor señaló que esto va más allá de una asignación de cajones de estacionamiento exclusivos para las personas con algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que a juicio del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se necesita incorporar a estas personas al mercado laboral para reducir su aislamiento y dependencia, además propiciarles el respeto a su dignidad e impulsar su autonomía individual. La Comisión Defensora de Derechos Humanos capitalina, allá el Distrito Federal, lamentó el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego en el Estado de México y alertó sobre la creciente xenofobia contra los migrantes centroamericanos en aquella zona.
Debido a estos hechos, el organismo llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes para atender a los migrantes que cotidianamente llegaban a pernoctar en el albergue ubicado en Lechería, municipio de Tultitlán, y que con su cierre están quedando desprotegidos. Mediante un comunicado, la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal reiteró que es obligación de nuestro Estado mexicano el poder garantizar la integridad de las personas migrantes y el acceso a los servicios básicos, de esto de acuerdo a la Constitución, los tratados internacionales y la reciente ley de migración. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, en un momento regresamos con más información. Estamos de regreso para presentarle lo más interesante a nivel internacional. Le comento que más de 11,000 niños soldados fueron liberados el año pasado en todo el mundo, pero UNICEF asegura que miles aún continúan a la merced de señores de la guerra, como el congoleño Tomás Lubanga, condenado a 14 años de cárcel por la Corte Penal Interamericana. Según el último informe sobre el tema, la Organización de la ONU calcula en 300,000 la cifra de niños soldados que aún son reclutados, amenazados y drogados para que combatan en conflictos étnicos, religiosos o entre narcos y gobiernos. Cabe señalarles que la Organización de Naciones Unidas mantiene su objetivo que para el año 2015 los estados limpien sus ejércitos de niños, ya que cree que centenares de miles de ellos se ven obligados a luchar a punta de pistola por los talibanes en Afganistán, por el otro señor de la guerra, Bosco Ntaganda, en Congo, por los Chebab en Somalia, por Ansar Dine en Mali y por otros grupos terroristas en todo el mundo. El día de ayer, la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, expresó su preocupación por los últimos incidentes de violencia en Kivu del Norte, una provincia del este de la República Democrática del Congo, allá en África. Según el OCHA, estos enfrentamientos han producido hasta el momento unos 220,000 nuevos desplazados, de los cuales al menos 5,000 han cruzado la frontera hacia Uganda. En torno a esto, el portavoz de OCHA en Ginebra, Jens Laerke, recordó que esa provincia ha estado marcada por el conflicto y los desplazamientos durante 20 años y lamentó que hasta el momento no se tiene un panorama exacto de dónde están y en qué condiciones debido a que la inseguridad en aquel lugar continúa de manera permanente. Amnistía Internacional reconoció que México es una de las naciones con el mayor número de casos de violaciones a los derechos humanos en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. El director del organismo en México, Alberto Herrera, afirmó que nuestro país es el más peligroso para poder ejercer el periodismo y donde los defensores y defensoras de derechos humanos tienen las condiciones de vulnerabilidad más altas y donde también dijo hay un alto número de violaciones al marco jurídico internacional. El defensor de derechos humanos dijo que en especial existe una situación grave en materia de derechos humanos por diferentes temas, principalmente en el estado de Oaxaca, donde son repetidos los informes emitidos sobre agresiones a defensores de derechos humanos, incluso contra atentados periodistas, en particular en el sur de Veracruz y en Tabasco. Este jueves, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, firmó en el nombre del Ayuntamiento hispalense un convenio con el presidente de UNICEF Andalucía, Ricardo García, esto para poder establecer la colaboración entre ambas instancias de cara a ejecutar acciones encaminadas a la protección de la infancia. En rueda de prensa, el alcalde explicó que concretamente el Consejo se compromete, entre otros puntos, a impulsar todas las actuaciones necesarias que conlleva el programa Ciudades Amigas de la Infancia y el desarrollo de políticas municipales, considerando principalmente los derechos del niño como una prioridad. Por otro lado, el presidente de UNICEF Andalucía manifestó que el organismo apoyará técnicamente a la corporación local y llevará a cabo gestiones de ayuda humanitaria y de emergencia para el desarrollo de la infancia en otros países.
En el informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, Amnistía Internacional denunció el miércoles que en México las autoridades no protegen a las víctimas de la violencia de género ni garantizan que los responsables respondan ante la justicia. Fue a través de un comunicado que se emitió desde la sede en Londres, donde el Rupert Knox, autor de este informe, dijo que en los últimos años México ha aprobado varias leyes y creado instituciones designadas a proteger a la mujer de la violencia. Sin embargo, manifestó que gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva de estas leyes y en la debilidad de las instituciones. Por ello, Amnistía Internacional pide tanto al gobierno mexicano en funciones como al nuevo Ejecutivo mexicano un mayor compromiso para proteger los derechos de la mujer y poner fin a los abusos y asesinatos que entre el 1985 hasta el año 2009 ascienden a 34,000 y que han aumentado en los últimos años. El Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los derechos humanos de los presos. Cabe recordarles que luego del incendio de la cárcel de San Miguel en diciembre del año 2010, el gobierno se propuso 11 medidas para mejorar las condiciones en los sistemas carcelarios. Así, este miércoles en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago se dio un paso definitivo para lograr un cambio en la forma de operar dentro de las cárceles chilenas, por lo que Gendarmería de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos firmaron el convenio de colaboración con el único objetivo de fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos de quienes se encuentren privados de su libertad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer que ha instalado 2 expositores en los aeropuertos de Palma e Ibiza para concienciar a la sociedad sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas refugiadas y también para recaudar fondos. Fue a través de un comunicado que AENA informó de esta acción que se desarrollará en el vestíbulo de salidas del aeropuerto de Son Juan y en el embarque del aeródromo Ibicenco. En estos lugares, la organización humanitaria está llevando desde el día de ayer su programa de diálogo Face to Face, donde informará hasta el día 19 de julio a los usuarios de los aeropuertos de quiénes son las personas refugiadas y cuáles son sus necesidades, y asimismo se solicitará el apoyo a la causa a través de la capacitación de socios. En otras noticias, le comento que el asesor especial de la ONU sobre deporte, desarrollo y paz acogió con beneplácito la decisión de las autoridades de Arabia Saudita de enviar mujeres atletas a competir en los Juegos Olímpicos que se celebrarán este mes allá en Londres. Mediante un comunicado que se emitió ayer, Wilfred Lemke consideró que, sumada a noticias similares provenientes de Brunei, Dar es Salaam y Qatar, la decisión saudita constituye un progreso significativo en cuanto al reconocimiento del derecho de todas las personas a participar en actividades físicas y deportivas, además de que se avanza hacia la igualdad de género en el deporte. La situación de los derechos humanos en Cuba es tan crítica que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura expresó su alta preocupación por el aumento de las detenciones arbitrarias y otros actos de hostigamiento contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes. Y es que la tortura es mucho más que el abuso físico a una persona. Es por eso que la entidad manifestó su preocupación por el uso discrecional de figuras penales como la peligrosidad para justificar restricciones a la libertad de movimiento, la vigilancia invasiva y actos de repudio para intimidar y acosar. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le comento que por el periodo de vacacional, el noticiario Informa TV suspenderá sus transmisiones hasta el próximo 30 de julio, esperando que todos y todas ustedes pasen unas excelentes vacaciones. Nos vemos hasta entonces.